Buenos días And, hap- y feliz sábado a todos. and happy Sabbath to all that have joined the Sabbath across the world. Y feliz sábado a todos que se están juntando a nosotros en todo el mundo. And blessed preparation day to those that haven't yet. Y un feliz día de preparación donde aún no es sábado. We'll begin this morning's study with a word of prayer. Please bow. Empezaremos el estudio de esta mañana con una oración. A loving God in heaven, Amoroso Dios en el cielo, we thank you for this new day and this Sabbath day, gracias por este día nuevo y este día sábado, for this precious time of fellowship together. por ese tiempo precioso de poder We thank you for the juntarnos. blessing of like minds and loving hearts. Gracias por la bendición mediante los corazones unidos. And we invite your presence to empower those minds and hearts this morning. Invitamos a tu presencia para empoderar a esos corazones y esas mentes We en esta ask this mañana. in Jesus' name. Amen. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Okay, so last night we started talking about the simple. La noche pasada hemos hablado de lo simple, The messages that came to us through Elder Jeff that gave an understanding of the book of Daniel. el mensaje que llegó a través del anciano Jeff, encontrado en el libro de Daniel. We went back to the bones of our beliefs in order to try and bring clarity to the complex that we find ourselves in today. Fuimos al núcleo de nuestro mensaje para obtener claridad en el mensaje de hoy. We understand there's 4 kingdoms of Bible prophecy. Entendemos que hay 4 reinos en la profecía bíblica: Babylon, Medo, Persia, Greece, and Rome. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. We see them illustrated in the image of Daniel 2. Vemos la ilustración en la imagen de Daniel That 2. image represents the kings of the north. Esta imagen representa a los reyes del norte. When we go to Daniel 7, we see that they behave a certain way in order to conquer and rule. Yendo a Daniel 7, podemos aprender cómo ellos se comportan de una manera específica When we para compare conquistar this, y gobernar. that each kingdom follows the same pattern. Comparando, vemos que cada reino sigue el mismo padrón. In this image of Daniel 2, we don't see the king of the south. En la imagen de Daniel 2 no vemos al rey del sur. We have to go to Daniel 11 to see the king of the south. Para ello tenemos que ir a Daniel 11 y ahí encontramos al rey del sur. The king of the north and the king of the south concept come from the breakup of Alexander the Great's kingdom. El concepto del rey del norte y del rey del sur viene del quebrantamiento del imperio alejandrino. Because after Alexander died, it divides up amongst the many generals. Porque luego que él murió, se dividió el Then we find reino entre ourselves with varios 4, and then we find reinados, ourselves with 2. y después de un proceso largo sobran 2. The king of the north of Greece and the king of the south of Greece. El rey del norte de Grecia y el rey del sur de Grecia. And there are differences and similarities between the king of the north and the king of the south. Y hay diferencias y similitudes entre esos 2 reyes. One of the differences is what they each desire. Una de las diferencias So consiste when en que Ptolemy ellos becomes king anhelan. of the south, he's very happy with what he has gained. El que se convirtió en el rey del sur estaba muy feliz con lo que él obtuvo.
All he wants is a sphere of influence to protect his own kingdom. Simplemente quiere tener una esfera de influencia para proteger a su propio reino. So here we've got the north, we've got the south, Mediterranean Sea. Aquí tenemos el norte y ahí el sur, y al lado vemos el mar Mediterráneo. And what comes between is the glorious land. Y entre los dos se ubica la tierra gloriosa. Ptolemy is very happy sitting in the south. It's a great place to live. Ptolomeo es feliz donde está, vive en el sur, un hermoso lugar, But he'd like a buffer. pero To protect himself from everybody else. le gusta tener un colchón para protegerse de The king el of the resto. north has different intentions. Pero el rey del norte tiene intenciones diferentes. What does the king of the north want to be? ¿Qué es lo que quiere ser el rey del norte? The king of everything. Quiere ser el rey de todo. The king of the north and the south and the east and the west. Quiere ser rey del norte, del sur, del este Back y in del the day, we'd occidente. say he wants to be king of the whole bang lot. Bueno, antes decíamos, y está usando un término específico, In order to achieve this, the king of the north has to conquer 3 geographical areas. y para lograr su propósito tiene que conquistar a 3 áreas geográficas. Needs to become the king of the north, Tiene que ser primeramente el rey del norte, then the glorious land, then it can have Egypt. luego la tierra gloriosa, y finalmente puede When we consider obtener pagan Rome, Egipto. Egypt was the prize. Considerando a la historia de Roma, vemos que Egipto era el premio. Egypt was the breadbasket of the world. Egipto era el cesto de pan de todo el The mundo. wealth and the food, the prosperity, they shipped from, they had trade and interacted with Egypt. De ahí vinieron riqueza, alimento, comida, y ellos tenían relaciones We económicas see con todo el those mundo. 3 geographical areas in history regarding Babylon. Pues vemos esas 3 áreas en la historia en referencia a Babilonia. The ancient Babylonia had to conquer Syria, Palestine, and then Egypt. La Babilonia antigua tenía que conquistar a Siria, luego Palestina y finalmente You know, with Egipto. Daniel 7, the bear has 3 ribs in its mouth. Saben que en Daniel 7 el oso tiene 3 That's Media, Lydia, and costillas. Babylonia. Esto es Media, Babilonia. Creo que me faltó uno. And Greece, Alexander the Greece, conquered similarly to Babylon. Y Alejandro Magno hizo algo similar. También tenía que conquistar áreas similar a lo de Babilonia. And what Daniel 11 gives us is more layers to this story. Y lo que nos da Daniel 11 son simplemente nuevas We capas get de esa misma more historia. information about the breakup of Alexander's kingdom. Obtenemos más información sobre el quebrantamiento del reino de Alejandro Magno And how the king of the north of Greece wants to succeed Alexander. y vemos que el rey del sur, o sea, That's the Diadochi Wars Grecia. or the Wars of Succession. no, vemos las guerras de sucesión. When Rome entre los enters generales. Bible prophecy in Daniel 11 verse 14, Cuando Roma entra en la profecía bíblica, en Daniel 11:14, what Daniel is going to explain is there's layers of history regarding Rome's battle to become king of the world. Daniel explica que hay capas de historia antes de que, bueno, en esa So historia if de you la have your voluntad de Bible conquistar. open in Daniel 11,
Si abren sus Biblias en Daniel 11, and you just cast your eye over the verses, y si observan los versículos we see Rome enter the picture in verse 14. en 14, versículo 14, vemos que Roma entra en la historia. So it's interacting with the other nations prior to its becoming king of the north. Está interactuando con las naciones antes de convertirse en el rey del norte. And we have a history from verse 16 to verse 22. Y luego tenemos la historia del versículo 16 hasta el 22. And then Daniel is going to give us another layer Luego Daniel nos da otra capa, in verse 23 to 30. del versículo 23 al 30. Two layers of the same history. Esos son dos capas de la misma historia. And even though that's layered, it's still simple. Aunque está en capas, es bastante fácil al Those were mismo histories tiempo, we o simple. understood in the early reign under Elder Jeff. Eso es la historia, como la entendimos, de en el In tiempo del anciano Jeff. 2016, we got messages that gave us history prior to, that opened up the history prior to Rome's accession to the throne. Pero en 2016 obtuvimos comprensión sobre la historia antes de que Roma se convirtiera en el rey del The norte. battles of Raphia and Panium. Específicamente la batalla de Rafa y de They Paño. gave us more information. Obtuvimos más información. And then the Midnight Cry came along and we understood 5 extra histories. Y finalmente vino el clamor de medianoche y entendimos 5 historias The Pyrrhic War, más. 2 Diadochi Wars, and the 2 World Wars. La guerra, las guerras de Piro, las 2 guerras And diádocas laying y those las 5 2 guerras histories on mundiales. top of our 2 layers, Entonces, son 5 historias encima de 2 capas. created complexity. Esto creó una complejidad. And what complexity gives us is more clarity on where we are in history. Y la complejidad atribuye más claridad para entender dónde nos And the ubicamos en la events historia. that are going to occur in the future. Y también en cuanto a los eventos que acontecerán en el Up futuro. until Sí. that point, everything was quite vague. Porque hasta este momento todo estaba So, bastante, we era un noted poco last night, específico. Panium, verse, Entonces, verse 13. la noche pasada vimos Paño en versículo 13. Some say 198, some say 200. Algunos dicen 198, otros dicen año 200. I've put 198 because that's the date Usher gives us. Yo coloco 198 porque Asher nos da esa fecha. But I don't think we should get hung up on the date. Pero no creo que tenemos que subrayar Because demasiado what we esa know fecha. is that Panium, the king of the north, defeats the king of the south. Lo que acontece es que ese rey del norte derrota al rey del sur. The king of the north of Greece defeats the king of the south of Egypt. El rey del norte de Grecia derrota al rey del sur de Egipto. Or the Seleucids defeat the Ptolemies. O sea, Seleuco derrota a los Ptolomeos. Because of that defeat, Por esa conquista o derrota, Egypt is going to send ambassadors to Rome. Egipto mandará embajadores a Roma. So, oh, sorry. I'm sorry. Because of that defeat, King of the North, Antiochus and Ptolemy.
Un momento, al comienzo era la historia de Antíoco y The de Ptolomeo. glorious land La tierra gloriosa are going to send ambassadors to Rome. va a mandar, o manda embajadores That's verse 23. a Roma. Esto es en el versículo 23. This is the history of the Hasmonean dynasty. Es la historia de la dinastía de los Asmoneos, The Maccabeans, los Macabeos. because Judas Maccabea is fighting the Seleucid kingdom, the king of the north of Greece, in this Judas history. Macabeo en esa historia pelea contra el rey del norte. And because of Panium, because of their understanding of Panium, they're going to send ambassadors to Rome and make a league with Rome in 161 BC. Y porque por su comprensión de la historia de Panio, ellos mandan embajadores a Roma para hacer una liga, para aliarse con ellos. That league is going to lead to the glorious land being conquered in 63 BC. Esto produce la conquista de la tierra gloriosa en 63 a.C. Leads to the league, leads to the national Sunday law. Panio conduce a la liga y la liga a la ley dominical. What other name do we know nacional. Panium by? ¿Qué otro nombre tenemos para Panio? The Battle of Beneventum. La batalla de Benevento. This is the Pyrrhic Wars. Esto es la historia de las guerras píricas. The information that we gained through the Midnight Cry. Es la información que obtuvimos mediante el clamor de medianoche. Panium is not Beneventum. Beneventum is not Panium. Panio no es Benevento y Benevento tampoco es But Panio. Beneventum is a war between the king of the north and the king of the Pero south. Benevento es una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. This Panium is Antiochus and Ptolemy. Panio era la guerra entre Antíoco y Ptolomeo. Beneventum is Rome and Pyrrhus. Benevento es la disputa entre Because Roma y of Pirro. this victory of Rome over Pyrrhus, Por la victoria romana sobre Pirro en Benevento, Egypt is going to send ambassadors to Rome for help. Egipto mandará embajadores a Roma para que ayuden. And so there is a link between Beneventum and this league. Entonces, aquí también vemos un enlace entre Benevento, los acontecimientos And allá this y la league liga. is going to take us to the worldwide Sunday law. Y este enlace ahora nos lleva a la ley dominical So nacional this is the cause and internacional. effect. Es la causa y You el make a league efecto. with Rome. Rome is going to win everything in the end. Haces una liga con Roma y Roma va a conquistar todo a fin de cuentas. One history, but two threads occurring in the one history. Es una historia, pero hay dos hilos. So we can still mark. So our next waymark after 273 is 272. El siguiente hito después de 273 era We can still mark that 2272. here, Argos. Y todavía lo podemos ubicar aquí, Argos is Sunday law. la ciudad o el pueblo de Argos, que también es la ley We've dominical. noted that the king of the south dies at Sunday law. Porque
Hemos tomado nota que el rey del sur So this muere is en la ley dominical. still true that we can mark Argos in 2024. Eso todavía, entonces Because es Sunday verdad que law is podemos both marcar what? Argos en 2024. La ley dominical es sobre A qué. point and a period. ¿Qué es la ley dominical? Es un punto y un This is periodo. Sunday law. Eso aquí la ley dominical. This is Sunday law. Eso también es la ley dominical. And the death of the king of the south, of Pyrrhus, will be progressive in this history. Y la muerte del rey del sur, la muerte de Pirro, será progresiva en esa historia. If you go to the writings of Ellen White, Si vas a los escritos de Elena and we White, talked about that last night, anoche hemos hablado de ello, is she takes us to the end of things. ella nos transporta al final de la And historia, we're required to see the beginning of things. pero nosotros tenemos que ver el comienzo. We are required to see this history of the setting up of the Sunday law. Es importante que nosotros entendamos esa historia, como la ley dominical comienza. And in her writings, she often conflates Sunday law with close of probation. En sus escritos, Elena White muchas veces junta la ley dominical con el cierre de gracia. I had some quotes. Yo tenía algunos textos. And I'll just share. Oh, and they're not there. So I'll put them on the board when we finish. Al final lo voy a colocar aquí en la pizarra. But you'll find that she will describe Sunday law, and it's just like she's describing the close of probation. Ahí podemos ver que le habla de la ley dominical, pero parece que está hablando o suena así como We separate them as two different del waymarks. cierre de gracia. Nosotros lo sabemos separar en dos hitos. Because we are required to see the beginning. Porque nosotros tenemos que comprender el inicio. Eso se requiere de nosotros. Okay. So just one more note on the Battle of Argos. Más una aclaración sobre la batalla de Argos. What brings about Pyrrhus's defeat at Argos? ¿Qué es lo que causa la derrota de Argos? Elephants. Elefantes. Don't let anybody tell you there's no elephants at Argos. No permiten que alguien diga que no hay They elefantes en decide Argos. the result of that battle. Porque ellos son que definen el resultado de esa They delay batalla. the invasion of the city. Ellos They cause the retrasan confusion within the la city. conquista de la ciudad, causan la They confusión block the dentro de la gates when they ciudad want to get out of the city. y bloquean las salidas de la ciudad cuando quieren salir. And during that confusion, Pyrrhus is going to get speared, fall from a horse, hit by a tile, and then decapitated. Y en esos momentos que Piro está adentro, le hierren, le dan con There are una aspects of teja that death that we y can mark in 2024. cae de un caballo y le decapitan. Hay aspectos de todo esto que podemos ver en And that's the 2024. story of Navalny and his wife. Y esto Julia. es la historia de Navalny y su mujer, Yulia. Vladimir Putin has lost the war of information within his own country. Porque Vladimir Putin perdió la guerra de información dentro de su propio país. In order to become a dictator, you first have to conquer your own people, and then you could create your spheres of influence. Porque para que te puedas convertir en dictador, primeramente tienes que convencer a tu propio pueblo.
y luego puedes And we aumentar tu see esfera de that influencia. Putin has lost the narrative within his own country. Pero vemos como Putin perdió la narrativa dentro de su propio He país. cannot silence Navalny. His words live on through his wife and his memoir. No puede silenciar las palabras de Navalny porque continúan con vida a través de su mujer y también But de the sus continual textos. demise of Putin will go on until the worldwide Sunday law. Pero la muerte o el fin de Putin continúa a We través de todo ese combine, periodo de la but ley we also dominical. separate in order to see the detail. O sea, nosotros combinamos, pero también los separamos para poder ver los detalles. So that's all I wanted to say on this history today. Eso es todo lo que yo quise decir hoy sobre esa historia. Is just to show the bones of how complexity works in a line of prophecy. Eso simplemente era para demostrar los huesos o el núcleo para entender cómo funciona la And we're going complejidad to a través de esas take a look historias at en la something profecía. else and come back to this history. Ahora quiero que veamos otro asunto y después vamos a volver a esa historia aquí. Let's go to the book of Revelation this time. Ahora vamos al libro de Apocalipsis. And we'll go to Revelation chapter 13. Abrimos el capítulo 13. And what are we going to do? We're going to remind ourselves of things we already know. Vamos a refrescar nuestra mente sobre asuntos que ya so that we conocemos can be established in present truth. para poder establecernos en la verdad So this is a presente. review. Eso Revelation es una 13:1. revisión de Apocalipsis 13:1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon its heads the names of blasphemy. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subió una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba un diadema y en cada cabeza tenía un nombre Who's speaking blasfemo. here? ¿Quién está hablando? John. Juan. John the Revelator. Es And who Juan el else is John the Revelador. Revelator? ¿Quién es? ¿Quién más es Juan el Revelador? John the Revelator has to eat something. Oh, creo que lo entendí mal. Él tiene que comer algo. What does he eat? The ¿Qué es little lo que book, tiene que comer? Un which is librito. Daniel. You Ese are what you librito es eat. Daniel. So who is Es John the Revelator? lo que comes. John the Entonces, ¿quién Revelator es? is Daniel the prophet. Desde luego, Juan el Revelador es también Daniel el Okay, so profeta. John the Revelator, we know they're the Juan same el book anyway, Revelador, is ya sabemos que son los mismos, es el mismo libro, los standing on the dos. sands of the sea. Está parado en la orilla del mar. Literally, what's another word for sands of the sea? Literalmente, ¿qué sería otra palabra para orilla del mar o arena del I mar? walked out that gate. I'm on the beach. Yeah, he's on the beach. En la playa. And he looks out one way. What's he going to see? Y cuando ve en una dirección, ¿qué es lo que verá? And in that sea is what beast? Bueno, una bestia. ¿Y The qué papacy. bestia hay en el mar? El papado. Here's John. And he looks another way, and what's he going to see? Juan, que está en el medio, mirando al otro The lado, land, and we know this is the USA. ve la tierra que representa a los Estados So Unidos. where is John the Revelator? ¿Dónde está Juan el Revelador? Big voice. 1798, Está en 1798, at the time of the end. el tiempo del fin. We're all good on that? ¿Estamos de acuerdo? I know you know that. Sí, que So- ustedes saben. Come down to verse 10.
Avancemos al versículo 10. We'll read verse 9 and 10. Leemos desde el versículo 9. If any saint have an ear, let them hear. El que tenga oídos, que oiga. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. El que deba ir al cautiverio irá. Y el que deba morir por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Who led into captivity and then went into captivity? ¿Quién condujo al cautiverio y luego fue The papacy. conducido al cautiverio? El papado. So for 1260 years, the papacy led people into captivity, and then in 1798 it went into captivity. Por 1260 años, el papado condujo o llevó personas al cautiverio, pero en 1798 él Who mismo fue killed with llevado. the sword and then got killed with the sword? ¿Quién mató con la espada y luego fue Papacy. matado? También el papado. 1260 years, it was a persecuting power. 1260 años era una fuerza perseguidora And then it got killed. y luego fue asesinado. And what date is that? ¿Qué fecha es esta? 1799. 1799. So we see a deadly wound and a death. Vemos una herida mortal y una muerte. So what's our date? Entonces, ¿cuál es nuestra fecha? So what Revelation 13:10 is giving us is a repeat and enlarge of verse 1. Apocalipsis 13 nos da esa Only we get a little bit of repetición information. We know that there's a deadly y wound and a el death. aumento del versículo 1. Daré más información. Voy a repetir And then luego. it says here, Y luego dice aquí, here are saints. aquí, los santos. Here are Daniels and Johns. Aquí están los Danieles And what y do los they Juanes. have? ¿Y qué es lo que tienen? Patience and faith. Paciencia y también fe. What's patience about? ¿De qué trata la paciencia? Wanting to know what? Understanding what? Yeah. Entender qué, saber qué. But patience requires an understanding or a of time. La paciencia contiene una Patience is comprensión del related to tiempo. time. Paciencia está conectado al tiempo. Faith. How do we define faith in the book of Revelation? ¿Cómo definimos fe en el libro de Apocalipsis? The testimony of Jesus, spirit of El prophecy. testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. So at the time of the end, there are saints. En el tiempo del fin Book hay of Daniel, we santos. know, is opened. Sabemos que el libro de Daniel está abierto. They get an understanding of time and prophecy. Obtienen una comprensión de tiempo y de profecía. So we can bring that down to 1989. Esto ahora podemos llevar a In 1989. 1989, there's Daniel and John, Ahí están Daniel y Juan but we'll nuevamente. give Daniel and John another name. Pero le vamos a dar otro nombre. What's Daniel and John's other name? ¿Quiénes eran Elder- Daniel y Juan? Elder Jeff Pippager is standing here in 1989. El anciano Jeff Pippinger estaba aquí parado en He looks 1989. one way and he sees the work of the papacy, Mirado hacia un lado, él ve
el He trabajo also del sees papado. the rise of the United States that's been going on También since ve 1798. el surgimiento de Estados Unidos, algo que And he comenzó en looks the other side, and what's he going 1798. to see? Pero mirando al otro lado, ¿qué es lo que So ve? he's going to see different things on each side. Verá cosas diferentes en cada lado. The rise of the United States and the decline of the papacy. El levantamiento de Estados Unidos y la caída del papado. We can mark 1989 and 1991. We mark the deadly wound and death of the Soviet Union. Voy a marcar 1989, pero también 91, donde está la muerte But we also de need to see the la transition Unión Soviética, from the pero old también king of the importa ver north to the new king of the north. la transición, también importa. The papacy was very much involved in 1989. Porque el papado estaba bien By involucrado en 1989, 1991, their work is not required anymore. pero luego su trabajo, su participación ya no se requiere. And the Entonces aquí vemos papacy, la while it historia still del exists, rey is del no norte, longer a player in world la politics. transición del rey del norte. Hoy en día el papado ya no This es, is the ya no history of the participa United States of America. o ya no importa su participación en la política mundial. Es un papel tomado ahora por los Estados So, Unidos. just going to make some room. Voy a hacer un poco de espacio aquí. Let's go to Revelation 14. So from Revelation Vamos a 14, Apocalipsis. what else would we mark here at the time of the end? ¿Qué también, qué más The podemos first marcar aquí en angel's tiempo del message. fin? Primer mensaje angelical. In 1798 and 1989, the first angel's message arrives. 1798, 1989 llega el Now let's primer go to mensaje verse angelical. 12. Vamos al Apocalipsis Here 14, is the versículo 12. patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aquí está la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Where's here in verse 12? ¿A qué se refiere esto aquí en el versículo 12? So Tony says Sunday law. ¿Alguien dice ley dominical? What's the context of the verses? ¿Cuál es el contexto de esos versículos? So we mark the first angel's message in Revelation 14. Marcamos el primer mensaje angelical en versículo 14. Okay, fear God, give glory, judgment's coming. Temed a Dios, dadle gloria, porque And viene we get the el second juicio. angel's message. Verse Luego 8. viene, What comes eso next? no, eso en versículo 8 es el siguiente. So what's the context of Revelation 14, 12? Primero el versículo 7, ahora es el versículo 8. Entonces, The ¿cuál es el third angel's contexto? message. Es el tercer And mensaje where do we angelical. mark that? ¿Dónde podemos marcar esto? So we're going to go to our line of agriculture. Entonces, repasamos la línea de agricultura. Five waymarks, four dispensations. Tenemos 5 hitos y 4 So we've dispensaciones. been bad farmers and we've let our ground go fallow. Hemos sido agricultores malos y hemos dejado perecer a Well, there's la tierra. darkness. Hay oscuridad aquí A message is going to come y vendrá un mensaje and wake us up.
que nos despierta. Harvest is coming. Viene la And you're not ready cosecha. for harvest. No estás listo para la You're far cosecha. from ready. Your fields are full of thorns and thistles. Falta mucho para que estés listo. So you're going to have to Tus plow, pies se encuentran en make preparation. maleza. Entonces Then it viene el comes to a arado, time la where you preparación, can sow the seed. y luego viene un momento donde se puede Early colocar rain la will come semilla. and germinate that seed. Viene la lluvia temprana que hace germinar a We've la noted semilla. last night that there's 2 stages. Anoche hemos Simple and mencionado que hay complex dos under the work of fases. the early rain. Later rain will come, bring that fruit to maturity. Viene la lluvia tardía y causa que la fruta puede madurar. The marker between the early and later rain is Sunday law. La división entre esas dos fases es la ley The rain dominical. ceases at close of probation and we're ready for harvest. Y la lluvia termina en el cierre de gracia y ya estamos listos para la The cosecha. reaper will come and collect the sheaves at the second advent. Y aquí en el segundo advenimiento las ovejas serán juntadas. So where are we going to mark the third angel? ¿Dónde colocamos o ubicamos el tercer ángel? Where's here? So we know where this here is ¿Dónde in es 13:1 and 13:10. ¿Dónde es este aquí? Ese de 13.1 y 13.10. Sorry. 2001, we mark the arrival of the third angel. En 2001 marcamos la llegada del tercer mensaje. We also mark the arrival of the second angel. También la llegada del segundo ángel. So at the third angel, at the first angel, we've got saints. En el primer mensaje What do the angelical saints have? tenemos santos. ¿Qué es lo que tienen los santos? Patience and faith. Tienen paciencia y fe. At 2001, we mark saints. En 2001 también marcamos What santos. do they have? ¿Y qué es lo que tienen aquí? They have patience Tienen Faith. paciencia, and fe. ¿Y qué más? so faith, patience, faith, Fe y paciencia. patience, and Fe, commandments. paciencia y mandamientos. They don't have commandments at the time of the end. En el tiempo del fin no tienen los mandamientos. If you were to ask William Miller, do you keep the commandments? What would he say? Si hubiese preguntado a Guillermo Miller si Sure, él he does. guarda los mandamientos, Good hubiese dicho man. que He goes to church on sí. Sunday. Porque va a la iglesia el día domingo. Light has to come to explain to him that he's not keeping the commandments properly. Necesita luz para aclararle That que light will no estaba begin guardando los when the mandamientos. third angel arrives. La luz comienza con la llegada del tercer ángel, But it's only an arrival. pero solamente es la llegada. It's there in its DNA, Está ahí en su DNA, but it has to develop. pero tiene que desarrollarse. If you asked Elder Jeff here, do you keep the Si commandments? preguntas What al would he anciano Jeff say? aquí si guarda los mandamientos, Oh, ¿qué even more diría? so, because he goes to church on a Saturday. Sí, por supuesto, porque aún más así, porque él va a la iglesia el día But del in sábado. this message, what's he Pero going to durante learn? este mensaje, ¿qué es lo que He's a saint. aprendió? ¿Es un santo? He's going to learn about equality. Él aprenderá sobre la igualdad. We thought we were commandment keepers here, and Pensábamos here que we're going guardaban to los start mandamientos. beginning to learn what it is to be a commandment keeper.
aquí, pero recién acá comenzamos a comprender qué significa guardar los mandamientos. So let's go to our text from vow number 1. Entonces, vamos Because I'm a ver nuestro reminding you of texto things you already know. del voto So número 2 1, Timothy, que está en 2 Timoteo. whoops, sorry. Second Timothy 3:16 and 17. 2 Timoteo 3, creo que he dicho versículo 15. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the saint of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. What these verses are teaching us is how God communicates truth to his people, to their people. Esos versículos enseñan cómo Dios comunica la verdad a su pueblo. God gives us messages through inspiration. Dios nos da mensajes mediante la inspiración. Inspiration is breath. La inspiración equivale al Breath aliento. is droplets of water. El aliento también son gotas de agua. Messages come through their inspiration, come through messages. Su inspiración viene a través de mensajes And it comes progressively. y viene progresivamente. So all his communications with us are profitable. Entonces, toda su comunicación con nosotros son de provecho. God starts communicating with us at the time of the end because they wake us Dios up. comienza a comunicarse con nosotros en el tiempo de fin para despertarnos. That message at the time of the end is profitable. Ese mensaje tiene provecho. For what? ¿Para qué? Big voice? ¿O es útil, no What's es the cierto? first thing? Look at the La verse. primera cosa. ¿Qué Look ocurre? at the verse. Fíjase en el It's versículo 16, profitable 17. for doctrine. Es útil para doctrina. What's the doctrine? ¿Qué es una doctrina? Go over to Mark chapter 4. Vamos a San Marco capítulo Keep your finger in 4. 2 Timothy, Mark 4. And we'll read verses 1 to 3. Los versículos 1 al 3. And Jesus began again to teach by the seaside, and there was gathered unto Jesus a great multitude, so that they entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. And Jesus taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out a sower to sow. San Marco 4:1. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en su enseñanza les Okay, decía, so what presten are our atención, definitions of doctrine here? resulta que el sembrador salió a sembrar. Parables, ¿Qué es la teachings, doctrina doctrine. aquí? Parábolas, enseñanzas, doctrina. And Jesus is saying, behold what? Jesús dice, So he's going to presta give doctrine atención, and he's going to say, behold, the sowing presta of the seed. atención a qué, pues
el sembrar. So I just went to that verse to show that doctrine is parable teaching. Solamente abrí ese versículo para que veamos We marked the que sowing of the seed in 2001. doctrina equivale la enseñanza en parábolas. So back to 2 Timothy, Esto podemos entonces marcar en verse 2001. 16. It's profitable for doctrine and for what else? Vamos otra vez a 2 Reproof. Timoteo, Where are we going to mark reproof? porque también tiene un significado para You bad reprobar. farmer, look at all the thorns and thistles in your paddocks. Eres un mal agricultor, fíjate en toda la Fear maleza que God, because crece en tu harvest is campo. coming and you're not ready. Viene Dios y tu campo Do y tú something no about this están situation. listos. Se refiere a esa situación acá. So reproof is just pointing out what is needed, what is wrong. Redaguir, entonces, simplemente apunta a lo que But tiene que what do you hacerse, need lo to que no está accompany bien. reproof? ¿Qué hacía falta? Correction. Ok, el propósito de esto We es marked that corrección. correction in 2001. Marcamos en 2001 la corrección. It's connected with repentance. Se conecta al arrepentimiento. This is where we mark baptism. Aquí también marcamos el So there's a bautismo. change of, there's a new birth. Entonces hay un nuevo nacimiento. So another word for correction would be what? What's a theological word for correction? ¿Qué sería una palabra teológica para corrección? Starts with J. This is where we mark justification. Esto es la justificación. Okay. So doctrine, reproof, correction, and then what? Doctrina, redaguir, And we mark that from where to where? corrección, y luego ¿qué? Instruction in Instrucción righteousness. en justicia. Para instruir en justicia. Another word for that would be sanctification. Otra palabra para ese proceso Sanctification sería is la just continual santificación. justification. La santificación simplemente es una So justificación it's just continua. sanctification is continual justification. Then La instruction in santificación righteousness is what? continúa justificación, entonces la instrucción en justicia es que Continual correction. una corrección continua. Okay, continual starting again. La And continuación how would we de understand continuamente righteousness? empezar de nuevo. Okay, so righteousness is rained upon us, Justicia entonces llueve sobre nosotros. that God will come and rain righteousness upon us. So we understand that from Hosea. Entendemos de Osías que Dios hará But how do caer we la know lluvia sobre nosotros. what's righteous or not? Pero ¿cómo sabemos qué es justo y qué no es? What gets sown here in 2001? ¿Qué se sembró en 2001? The saints have. Los santos tienen. So what are we going to be instructed in? ¿En qué The command. somos commandments. instruidos? Los mandamientos. So in this history, it's a deeper understanding of the commandments that's progressive. En esta línea vemos una comprensión más profunda But de los mandamientos, pero es begins progresivo. And Comienza that aquí work needs to be done by close of probation. y el trabajo tiene que hacerse hasta So el sello de God's gracia. communicating with us is profitable.
for doctrine, Entonces, for reproof, for correction, instruction in righteousness, that the saint may be. es entonces profitable el trabajo en nosotros para And que what's los the santos definition of sean perfect? perfectos. ¿Y qué es la definición de perfecto? What's your verse say? ¿Qué dice el versículo? Thoroughly furnished unto all good works. Bien What works? purificado para toda buena obra, The righteousness that we've learned about the commandments. pues la justicia que habíamos aprendido acerca de los mandamientos. Okay. So, how are we going for time? All right. First angel's message. Who Primer brings mensaje it? angelical. ¿Quién lo trae? Elder Jeff. Anciano Jeff. And we mark Elder Jeff from 1989 right up until when? Marcamos al anciano Jeff de 1989 hasta cuándo. You say prophetically until 2001. ¿Dices proféticamente hasta 2001? Last night, we went through history that Elder Jeff taught during this period of early rain. Pero en la noche pasada hemos hablado de la historia que el anciano Jeff enseñó durante la lluvia temprana. So we know that the first angel's message is the message, Sabemos que el mensaje del primer ángel es el mensaje. right? It is the entirety of the message. Fear God, give glory, judgment is coming. Second angel's message is a part of the first angel's message. Disculpa, citó Apocalipsis 14 sobre la obra del As is primer the ángel y third el angel's segundo message. ángel es como el tercero también, son parte de la obra del They are repeated tercer enlarges ángel. of the first angel's message. Son repiten y So we aumentan mark el Elder Jeff mensaje del primer arriving here ángel. as the first angel, and we know he's going to continue through this history. Entonces, el anciano Jeff llega aquí y sabemos que su mensaje continúa a través de esa So historia. he's going to give the first angel's message. What else must he be giving? Entonces, él da el primer mensaje angelical. ¿Qué más? Second, El segundo. did we learn about the fall of Babylon through Elder Jeff? Hemos aprendido sobre la caída de Babilonia a través o Yes. por medio Yes. del anciano What did Jeff. Elder Tess give us in 2018? More ¿Qué más information dio on anciana Tess en 2018? the fall of Babylon. Because what's the sin of Babylon? Más información sobre Babilonia. ¿Qué es el pecado de Babilonia? What's the sins of Babylon? ¿Cuáles son los pecados de Babilonia? What was the sins of Babylon in the history of the Millerites? Slavery. ¿Cuál fue el pecado de Babilonia en el tiempo de los mineritas? Era la What's the esclavitud. sins of Babylon in this history? Y Yeah, el pecado de Babilonia en esa inequality. historia aquí, However you want to call it, sexism, racism, xenophobia, desigualdad, homophobia. sexismo, homofobia, generofobia, sea como lo quieres llamar. So then where do we see our instruction in that righteousness? ¿Dónde vemos nuestra instrucción en esa justicia? Who's going to bring that to us? ¿Quién nos trae esto? So we mark the first angel, second angel, third angel in this history. Marcamos el primer, segundo, tercer ángel en toda esa historia aquí. Everything is encapsulated and ready to be opened up from 2001.
Todo está encapsulado y listo desde 2001 ya. We have 3 angels. Tenemos 3 ángeles. We have Elder Jeff, Elder Parminda, and Elder Tess. Tenemos tanto al anciano Jeff como al anciano What messages are they each giving? Paminda y la anciana Tess. ¿Qué mensaje da cada uno de There is ellos? only one message. Pues solo hay un mensaje. There's only one message, and that's the first angel's message. Solo hay un mensaje y este es el The primer second and mensaje third are angelical. repeat and enlarges of the first angel, El segundo y tercero simplemente son repeticiones, giving primer more ángel. detail of what the first angel's message is. dando más detalles sobre el primer mensaje angelical. So each of those messengers has to be giving the first angel's message. Entonces, cada uno de esos mensajeros But they tiene que dar el give primer different mensaje angelical. aspects and perspectives of that first angel's message. No obstante, dan diferentes aspectos del primer mensaje So just angelical. as we look at prophecy and we see it as one line of history with Así como podemos multiple entender la things happening historia through that line of history, profética y vemos que es una línea, también vemos que hay diferentes líneas we can see the same aconteciendo en la applied to misma. the messengers Y of lo the mismo angels. podemos aplicar a The los angel's mensajeros de los mensajes angelicales. If we go back to the 1888 history, Si vamos a la historia de 1888, there are 3 messengers, hay 3 mensajeros. Ellen White, Jones, and Wagner, Elena White, Jones y and Wagner, they're all giving the same message. y todos dieron el mismo mensaje. But each of them emphasize a portion of that message more than the other. Pero cada uno enfatiza una porción del mensaje más que el otro. When Ellen White heard Jones and Wagner at the Minneapolis conference, Cuando Elena White escuchó a Jones y a Wagner en la conferencia de Minneapolis, she said, "Oh, I've heard that before. That's what I teach." ella dijo, oh, ya escuché esto, es lo mismo que yo enseño. Both Jones and Wagner taught prophecy and righteousness by faith. Ambos, Jones y Wagner, enseñaron profecía y justificación por la fe. But Jones emphasized more on the prophetic side, and Wagner emphasized more on the righteousness by faith side. Pero uno enfatizó más At el lado least de la that's what we see through their justificación por la writings. fe. Bueno, eso es por lo menos lo que nosotros vemos hoy en And día so it is in our a time. través de los escritos. There is one message. All 3 Hay solo un messengers give mensaje. that one message. Todos los mensajeros dan solamente un mensaje. So we mark Elder Jeff here at the time of the end, Marcamos al anciano Jeff en el tiempo del fin, who's giving us instruction in righteousness from 2001 onwards. quien nos da instrucción de 2001 en adelante. Elder Parminda. Anciano Paminda. Elder Tess at the midnight cry is going to give us a repeat and enlarge of the second angel's message. Hay una repetición del segundo mensaje angelical. Elder Jeff says Babylon is fallen. Anciano Jeff dice Babilonia ha caído. Elder Tess says Babylon is fallen, is fallen. Anciana Tess dice Babilonia ha caído, ha caído. She's going to open up to us the sins of Babylon. Ella nos abre los pecados de Babilonia. In doing that, we can't help but see what righteousness is. Entonces, haciendo de esa manera, podemos ver en qué consiste la If you justicia. recognize the sin, you should be able to recognize what the righteousness is. Para remediar el pecado, tienes que entender qué es la So- justicia. I want to suggest that while they 3 give the same message, Entonces, sugiero que mientras Elder vemos Jeff que los 3 dan emphasizes el the mismo first, Elder mensaje, Tess emphasizes the second, and Elder Parminda emphasizes the third.
Anciano Jeff enfatiza el primero, anciana Tess because enfatiza we el need to segundo be y anciano instructed in Parmenda righteousness enfatiza el so that our segundo, works will correspond el to tercero, that disculpa. righteousness. Ya, no pude escuchar eso bien. So it's how to put the practicality of equality into the movement. Se trata de cómo poner en práctica la igualdad en el movimiento. That becomes more urgent when the Sunday law comes. Es cada vez más urgente cuando llega la ley dominical. 2024, 2024 Sunday law has arrived. llegó la ley dominical. We need a messenger that will put the righteousness into our reaction to the events and one another in the movement. Necesitamos un mensajero que pone la justicia en So relación all a los these eventos en ese events, momento, whether they're in past history and then we apply it to the present, los eventos que pasaron en el pasado lo aplicamos are al only presente important as they tell us where our characters need to be in that history. y solamente importan si nos enseñan dónde nuestro carácter tiene que estar Right? en They're just esa historia de markers nosotros. of where the saints are. Marcan dónde se ubican los santos. But the saints are going to have faith, patience, and commandments. Pero los santos tienen que tener fe, paciencia y mandamientos. The faith, patience, and commandments, that understanding of those three things will develop through this history. Entonces la fe, la paciencia y los mandamientos We mark the three of them at the third angel's message. marcamos los tres en el tercer mensaje angelical. So they're here when the third angel arrives. Entonces están aquí cuando llega el And what happens at tercer Sunday law? mensaje angelical. The third angel is empowered. El tercer mensaje It now ángel recibe becomes poder. more important that though that instruction in righteousness it's where the rubber hits the road. Bueno, es ahí donde donde se hace realidad. What does it look like in us personally? What does it look like in the movement? ¿Cómo se ve eso para nosotros? ¿Cómo External events personalmente? just ¿Cómo se guide us ve to en el where we are in this movimiento? history. They are not what forms our character. Los eventos So, externos no in forman nuestro conclusion, carácter. 3 messages, 3 En angels. conclusión, 3 mensajes, 3 ángeles. They're all giving the same message, different emphasis on different aspects of that message. Y nos dan diferentes aspectos del mismo mensaje. I would suggest that the emphasis that Elder Tess gave was on the second angel. Sugiero que la énfasis que dio la anciana Tess fue acerca del segundo ángel, because she saw so clearly what the sins of Babylon were. porque ella vio tan claramente en qué consistían los pecados de And part Babilonia. of what broke her was not seeing that in the movement. Y lo que la hizo quebrar parcialmente era de no verlo en el The work movimiento. of the third angel is to make that work come to its completion, its fulfillment. Y la obra del tercer ángel es completar esta obra, llevarla a On la that note, let's close in conclusión. prayer. Y con esto vamos a cerrar con una oración. Dear God in heaven, Apreciado Dios en el cielo, we are grateful to know where we are in history.
agradecemos saber dónde estamos en la historia. You sent messengers to tell us that we were the last generation. Mandas mensajeros para que nos digan que somos la última generación. We see events that are showing us how close we are to the end. Vemos eventos que nos indican cuál cerca estamos, But we pray that the greater A los- work of righteousness by faith may be accomplished in us. pero oramos para que la obra más grande todavía, That la we would not justificación de be as nosotros, the llega a kingdoms su of Bible conclusión, prophecy para que no seamos como los reinos de la historia bíblica that seek to conquer and rule by force, que intentaron conquistar y gobernar but we por would know medio de what la it is to fuerza. belong to your kingdom. To keep your commandments and have your character. Queremos pertenecer a tu reino y guardar tus mandamientos. Bless us to that end, we ask in Jesus' name. Amen. Bendíganos en este intento o con ese propósito, en nombre de Jesús. Amén.